Bueno, para el primero de la tarea nos está diciendo que tenemos un termopar tipo J y estamos midiendo 22.5 milivolts con una referencia a 0 grados. La pregunta es, ¿cuál es la temperatura medida? Ahora, las tablas de termopares con las que hemos trabajado anteriormente, todas están referenciadas a 0 grados. Así que directamente podemos encontrar la temperatura aquí. No hay que meterle ningún ajuste ni cambio de tabla, que sería agregarle temperaturas de referencia. Bueno, hasta aquí todo bien. Ya sabemos cuál es la temperatura medida. Perdón, voltaje medido. Este voltaje medido corresponde a mi 22.5 milivolts. Lo que nosotros queremos encontrar es cuál es la temperatura medida que tenemos acá. Sabemos el termopar, por lo tanto ya podemos ir a tablas a buscar el valor. Lo más seguro es que este valor de aquí no vaya a estar directamente en los valores de voltaje descritos en la tabla, así que habrá que interpolar. Recordemos que para interpolar utilizaremos una temperatura alta, temperatura baja, y utilizaremos una voltaje alto y voltaje bajo. Hay que buscar entre qué voltajes queda el 22.5. Yendo a las tablas, vamos a encontrar que el voltaje de 22.5 va a caer dentro del rango de voltaje alto y voltaje bajo de 22.51 milivolts en alto y 22.455 milivolts en bajo, los cuales van a corresponder directamente a una temperatura alta de 412 grados centígrados y una temperatura baja de 411 grados centígrados. Para calcular la temperatura medida, interpolamos. Temperatura medida va a ser igual a temperatura baja más temperatura alta menos temperatura baja, voltaje alto menos voltaje bajo. Todo esto multiplicado por voltaje medido menos voltaje low. Si sustituimos, vamos a encontrar que la temperatura medida va a ser igual. Temperatura baja, 411, más 412 menos 411, que corresponde a acá arriba, sobre 22.51 menos 22.455, que corresponde a lo de aquí abajo. Todo multiplicado por mi voltaje medido de 22.5 milivolts menos mi voltaje low, 22.455. Después de realizar esta operación, vamos a encontrar que la temperatura medida va a ser 411.81 grados centígrados. ¿Tiene sentido? Pues bastante. Si se fijan, el 22.5 se acerca más al valor alto que al valor bajo. Por lo tanto, podríamos esperar que estuviera más cerca del 412 que del 411, lo cual es correcto para este caso. Vamos al problema 6. Me dice un termopar tipo S. Tiene una referencia de 21 grados y me está dando una medición bajo esta referencia de 12.120 milivolts. Y la pregunta es, ¿cuál es la temperatura medida? Bueno, como estamos trabajando ya con una referencia distinta, bueno, sabemos que podemos encontrar en las tablas de termopares nuestro termopar tipo S y sus valores correspondientes. Sin embargo, ya no estamos bajo el esquema de una referencia de 0 grados. Tenemos una referencia de 21 grados. Por lo tanto, este valor de voltaje de aquí no corresponde a mi voltaje medido. Va a corresponder a algo que llamaremos voltaje nuevo medido. Algunas personas lo pueden referenciar como mi voltaje medido a 21 grados o a mi temperatura de referencia. Por lo pronto, voltaje NM. ¿Cómo calculamos? Bueno, el ajuste de cambio de tabla se hace de la siguiente manera. Voltaje
nuevo medido va a ser igual a voltaje medido menos voltaje de referencia. Esto va a ser siempre y cuando voltaje, perdón, temperatura de referencia, que para este caso es de 21 grados centígrados, sea mayor a temperatura tabla. Nuestras tablas están referenciadas a 0 grados, por lo tanto, 21 grados es mayor. Es válida esta ecuación. Nosotros ya tenemos el voltaje no medido. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar un voltaje de referencia en base a los 21 grados, que es mi temperatura de referencia. Y a partir de ahí, calcular mi voltaje medido. Con el voltaje medido, ahora sí puedo calcular la temperatura medida. El voltaje de referencia, o sea, el voltaje en la tabla S a 0 grados para la medición de 21, me va a dar que es 0.119 milivolts. Por lo tanto, yo puedo despejar mi voltaje medido como voltaje no medido, que corresponde a esto, más voltaje de referencia. O sea, voltaje medido va a ser igual a voltaje nuevo medido. En este caso, tendría que darme 12.120 más mi voltaje de referencia, 0.119 milivolts. Esto me va a dar un voltaje medido, el cual voy a utilizar para calcular la temperatura de 12.239. Listo. Ahora sí. Ahora sí. Ya tenemos nuestro voltaje medido dado en milivolts. Con el voltaje medido podemos encontrar una temperatura medida, que es lo que me está pidiendo. Vamos a buscar este voltaje medido en la tabla a 0 grados, ahora sí, y nos vamos a dar cuenta que no va a corresponder, hay que interpolar de nuevo. Esta interpolación la vamos a hacer buscando entre qué valores queda. Temperatura high, temperatura low, voltaje high, voltaje low. Vamos a ver que esto va a caer entre el 12.240 milivolts en voltaje high y 12.228 milivolts en voltaje low. Esto corresponde a las temperaturas de 1224 grados centígrados y 1223 grados centígrados. Podemos empezar con la interpolación. La interpolación de temperatura es muy similar a la de voltaje. Temperatura medida va a ser igual a temperatura low. Mi temperatura low, 1223 más temperatura high, 1224 menos temperatura low, 1223 sobre voltaje high, 12.240 menos voltaje low, 12.228 multiplicado por voltaje medido, 12.239 menos voltaje low, 12.228. Ya que hagamos esta operación, vamos a ver que nuestra temperatura medida va a corresponder al 223.91 grados centígrados. Va de nuevo, hace sentido si observamos mi voltaje medido
12.239 es mucho más cercano a mi voltaje high que al voltaje low, así que podía esperar que estuviera la temperatura mucho más cerca al 1224 que al 1223.